Yorana Corúa, nos encontramos en el aeropuerto de Hawái, ya a poco tiempo de abordar rumbo a Rapa Nui. Tenemos un largo camino, pero eso no impide que podamos hacer la entrega noticiosa de este día domingo, y vamos a comenzar este resumen informativo contándole cuáles fueron las principales noticias que ocurrieron esta semana. No hay palabras para decir qué se siente en este momento, a finalizar el gran evento del FESPAC del 2024. Desde el Centro de Convention de Hawái hemos finalizado esta mañana la forma de colocar los ojos al Moai Toki. Un Moai realizado y tallado por un grupo de jóvenes en conjunto encabezado por Pau Ereberi. No hay expresión, es solamente sentir una sensación emocionante en esta actividad. Desde Hawái nos estaríamos encontrando en Rapa Nui, Maururu y Orana. Moai toki o te moana nui o hiu. Uia I ngot moai ni, moana yang korua tato. Moai toki o te moana nui o hiu. Ki mai ei te Maori, haka ngai korua tato, te mahani pangia. Maua, amen. Maururu ki te Maori trai moai, ko pau te ao hereveri te ao. Uia te Maori trai moai, hapi mai ei taure area, I tatou tato, I homeni pahe hua ai, Rapa Nui, moaringa tātou I tātou kāinga, I tātou ngā poki, I tātou hua ai. Ko a mātou tātoa pa e noha tūni anga nira, I te oti pa e o tātou anga pangahaa. I tera I hama e I maea, I rungi te maunga, awa mai te nū tātoa. E no atu te awa ni te rohi o te anga, me hanga pai ko te meni angai nei tātou pahe Rapa Nui, peni tātou ono te puna me hakatekea ki mata o tātou ngā poki I nei, o te ke ae rāua, I te anga nui nei, heo mai, mei te kāinga roa, I nei. Hakatekea I tātou ono. Naururu ki te Nūtarai, I te māhea, I te miro. Naururu ki te nuu Himene, ki te nuu Ori. Me pai o te maitake o te nehe. Naururu ki tātou ngā poki. Ia, I muri tātou. Tribo at mata hi nei ko mai muri tātou mata ke era hai mata maua. Te he te anga nei. Kuia no te wānanga, Maururu. Ki tātou ki te Rapa Nui, ki te nuku tarai, ki te nuku Ori, ki te nuku Himene, ki te nuku maumai te amu, ki tātou ngā poki, ki a koe hohe. Ki tātou tātoa. Hei mahatu, hei parautia nei wānanga tuena, Maururu, amen. Kahai lena o e tapua e pua mahi e o kawake. Ke hele ala o e iwa I aloha, rohe I a kole o I arakai. Mai ka I o makana I polaua, e lupa lau liko I koala, ho I mai uka I orana te pupuranga o Rapa Nui, ai nei mi Hawai au, aroha tuena, korua tātoa. Aringa oro tātou, o te Rapa Nui, o te ao tātoa. Au, nehe, ki aria, e ko pau nehe, no amua. Haka tāna no,
Au, o pe ari wani wa to poa. I te meni o mai nei, he te kea koe i te meni. Huru aina, huru aina, huru aina, huru aina. Maururu, i ora ana korua. Nō riwari o tātou matu, atou riwari wa tātou. Mai ngā aha aha, tupara I hoa ki roto I te whakahera. Mai ta e haka inu e māua o pototo. Maharo te awa, maharo te uka, maharo te koura tere henua. Yoran Korúa, bueno, para finalizar ahora estamos ya en la última etapa en la ceremonia de muestra de los Hoe. La idea de ello era mostrar lo que es el Hoe de un catamarán. Entonces ellos dieron la idea y cada uno hicieron su estilo de su cultura. Y Arapa Nui a cargo de Tomás Tuki Tepano, con el Taku, el Moco, mi compadre Tepou que hizo su Koakuru, y yo ahí apoyando, haciendo lo que yo sé, haciendo mis Moai, haciendo Moai, dándole vida también aquí con los Rapa Nui que estuvimos aquí. Agradecer a todos ellos que hicieron posible hacer este ao hermoso que hicieron ellos, el símbolo de nuestro rey, nuestro ao inmenso, diríamos un remo ancestral Rapa Nui. Así que muy contento de haber participado en este FESPAC 2024 y esperamos que en el próximo estemos también ahí. Yoran Korúa. Contarles que también aquí en Hawái nuestra visita inició con una ida a Maui, donde tuvimos una visita y un recorrido por la municipalidad de Maui. Y en las oficinas conocimos también a parte de los asesores del alcalde en primera instancia. Luego recorrimos las oficinas y nos fuimos al Departamento de Desarrollo y Medio Ambiente Sustentable. Luego de ahí nos fuimos a compartir con una comunidad de Maui, donde teníamos una actividad de plantaciones también de árboles con los que construyen ellos las canoas como el Hokulea. Compartimos con ellos, era un lugar sagrado, por tanto tuvimos que entrar y pedir permiso, hacer un caranga también con ellos, donde aprendimos también ahí una cultura que es muy similar a la nuestra, de mucho respeto también. Y posteriormente, después de la plantación, nos fuimos a un encuentro con el Tabana, donde le hicimos magia a todos los regalos que le traíamos también del municipio de Rapa Nui. Y tuvimos la oportunidad de compartir con él todo lo que es nuestra proyección, nuestro plan de desarrollo, el plan Amor que se realiza en la municipalidad de Rapa Nui. Ellos también nos contaron sobre el desarrollo que están haciendo y pudimos nosotros conocer el lugar el pueblo donde se quemó y donde tuvieron su siniestro cuando se incendió hace unos meses atrás, y estuvimos recorriendo el lugar para saber. También nos contaron cómo fue. Ellos estaban muy sensibles también todavía con el tema, y nos contaron cómo era el desarrollo y el plan de reconstrucción del pueblo. Así es que fue una visita bien integral, donde ellos pudieron recibir o compartirnos su planificación y nosotros ver también cuáles son las opciones para poder finalmente estrechar estos lazos, que fue el objetivo de esta avenida, estrechar los lazos entre ambos municipios. Hakamaui hono matou I te anga I motu nei o Maui, I muri Tavana, ko mahiapa I te ono tupuna o tatou tangata he moai, puka erat mau hatu, mo hakangenge korua kwaia kwa tatou pa I te Rapa Nui, ko no ribariba I roto I te mahatu. Quiero destacar este viaje igual a Maui, el vínculo, el fortalecimiento del vínculo para las futuras generaciones. Siempre han tenido las puertas abiertas a las relaciones con Rapa Nui, y fortalecer el vínculo para el aprendizaje mutuo, el que vayan y vengan nuestras generaciones y que vayan desde acá también a aprender en la isla, a dejar su gota en investigaciones, en aprendizaje. Así que muy contento
y nos vamos muy felices. Gracias al Tabana de Maui por la invitación, y también quería agradecer a Maururu ki Acuatiulín, que te han apayo te nu taray o nu ori. Dejamos la vara muy alta acá en Hawái en lo cultural, en lo artístico. A la gente le gustó mucho. Ahora ne dijo que tato kit kainga mo hakahangu pai tato van ahora ot kainga tato ngapoki mo tato nu pari tauriarea Maururu. 10º día, cierre y final de este Festival de las Artes y el Pacífico, que convocó a más de 28 delegaciones con una cantidad increíble de actividades, donde también tuvo la delegación Napa Nui una destacada participación, con una gran delegación de músicos, con una delegación que superaba los 150 personas, y también con algo inédito, la presencia de los niños. A continuación vamos a conocer algunas de las impresiones de aquellos miembros de la delegación, quienes nos cuentan un poco cuál es su percepción con respecto a la participación de la isla en este festival de Hawái. Es una sensación el bailar, es que no sé cómo expresarlo, sientes muchas emociones en el momento. De hecho, ya uno llega a un punto de que antes de salir al escenario tú ya no sientes ese nervio, esa preocupación, tú solo bailas porque te gusta, porque lo sientes. Entonces eso es lo que he notado harto hasta ahora. Estoy muy feliz. De hecho, esta es una oportunidad muy grande porque, como decían algunos, esta oportunidad no la tienen todos, y a esta corta edad que tengo, igual estoy muy agradecida de mis papás que hicieron lograr esto y por los avances que he hecho un poco. Nehe no te haga. Me eriva pai piritahiat motu o te ao tātoa I te roa nei o te FESPAC. I tātou hana hopea, haka heipai, haka puai, hai moai nei o kua koro I tarai ai te kona nei. Pe mua kao hoena ki te kao hoena pai te ahumaiena pai ngā tanga apiena he rawa amai pai te maa I te ite o te ai ko homoia tātou ki runga I te motu nei ko Hawai. Ei roa tahi koa I roto mātou I angarinata koa I wai mai ai te waha mo tuu mai ki nei mo ai mai o mātou tātoa pa he hau maohi I te kona nei piri nei ki te ngā taina tātoa o te aro waikawa, o te ao maohi takoa. Ngā roa mātou tahi koa takoa piri nei ki te ngā taina tātoa nei o te ara taimana takoa. Peira tātou karu, tātou ngā poki mau mai nei hakatikea mai nei tātou ono takoa o te henua, mai taki te anga. O ngā nuu nei I oho mai ena pai ki angarina, ngā roa mai era pai te mana pai ai roa te mana I roto tātou tangata I roto tātou ngā nuu maohi tā atoa eno te kona nei piri nei angarina. Mo haka mana mo haka mahana takoa I tātou ka inga I tātou tangata ro te oria ro te raua hauhaa o te patau tāu o te himene. Mo mahia ki tātou tātoa o te ao nei. E tahi no hauhaa I angarina, he tangata. Hai himene, hai ori, hai hoko, hai riu, hai hero tātou pai hau maohi e riwa nei mo hapao e mo haka mahana I tātou ao tātoa. Mira, realmente fue muy emocionante para mí. Es la primera vez que tengo la oportunidad de estar en este festival tan importante que es el Festival del Pacífico, y se puede sentir esa energía, nosotros conocemos como el mana, entre todos nosotros. Uno ya en Rapa Nui lo siente porque vivimos juntos, tenemos ese ere que le decimos nosotros, pero también se puede compartir con todo el Pacífico, y realmente ha sido muy retribuyente esta actividad porque hemos podido destacar bailes de cada lugar, cosas diferentes, y hacer un verdadero cambio cultural entre nosotros. Y no puedo esperar para poder volver a participar y seguir llevando nuestros Aura Panui a todas las partes que se realiza este festival. Maururu. Anga matou Maururu ki te nuna ata ato au Hawai, ki te nuna ata autoru mai I te matauanga, he anga moai. Ki te ngānu utarai era, ki te ngānu mahia mai era, I te me mo te Rapa Nui. Maururu ki te ta atoa, koa riwa at matou mahatu, hai hanga hai here mo korua tatoa. I orana. Recientemente fue confirmada la nueva sede de la versión número 14 que se va a realizar en Nueva Caledonia. Desde aquí quedarán 4 años, pero sin duda muchas
actividades más y también la presencia de Rapa Nui estará más que vigente en esta nueva versión. Desde aquí despedimos esta nota, mandándoles toda la energía desde Hawái y haciendo un trabajo de multiplataformas donde pudimos estar compartiendo a través de radio, televisión, la página web y también redes sociales, llevándoles toda la información de lo que ocurrió en este FESPAC 2024 en Hawái. Nos vemos, hasta la próxima. ¿Por qué nos encontramos en el aeropuerto? Porque se están realizando trabajos en el estacionamiento del mismo. Para tener más detalles acerca de lo que están haciendo, cuánto va a durar y qué es lo que están realizando, conversamos con Patricio Segovia, director subrogante del MOP. Estaba muy deteriorado el estacionamiento, este sector, y lo que se está haciendo en este momento, lo que pueden observar, se hizo un levantamiento de la capa que estaba inicialmente, que ya tiene una data de varios años y estaba muy deteriorada, se estabilizó. Posteriormente lo que vamos a hacer es un gravillado ya con emulsión asfáltica, ¿ya? Lo cual va a dejar en condiciones de transitabilidad y de ocupación del aeropuerto mismo. Ya estos trabajos están contemplados dentro del programa de administración directa del aeropuerto, ya cada año lo tenemos que hacer. Antes no habíamos podido entrar, pero ahora pudimos ya y lograr mejorar este estacionamiento que realmente nos causaba también a nosotros problemas por no haber podido realizarlo. Ahora bien, estos trabajos se iniciaron el día lunes y finalizan día miércoles, mañana, ¿ya? El por qué se cerró el estacionamiento era para que hubiera mucho más facilidades para tanto la circulación de los turistas, de la gente, del usuario del aeropuerto, como el transitar de las máquinas, ¿ya? Evitando con eso cualquier incidente, cualquier accidente que pudiera ocurrir. Ya así nos permite también con mayor libertad desplazarnos. Esto se inicia en los trabajos, están dentro del horario de trabajo, digamos, desde temprano hasta las 5 de la tarde. Pero las condiciones climáticas nos han acompañado, por lo tanto estaríamos finalizando mañana con un gravillado. Casi 1000 metros cuadrados son los que están en reparación en el estacionamiento del aeropuerto. Recordar que a partir del día jueves se encontrará operativo para el público y tránsito de los turistas. En la comunidad quiero actualizarles respecto del brote de dengue que comenzó en marzo de este año, ya llevamos casi 3 meses. Y la verdad es que gracias a las acciones que se tomaron prontamente y a la respuesta de la comunidad que ha colaborado en todas las maniobras que se han realizado, estamos en un muy buen plano. Desde hace una semana que no tenemos casos en la isla y en la última semana tuvimos solo 2. Por lo tanto, se ve que el futuro es auspicioso en términos de eventualmente poder terminar el brote. Cuando cumplamos 3 semanas sin casos, vamos a dar por cerrado el brote. Sin embargo, no terminan las actividades de vigilancia, las que aún se mantienen, de tal manera de encontrar casos que pudiesen estar un poco ocultos. El mensaje es reforzar nuestro autocuidado, seguir controlando la población de nao-nao, porque los mosquitos son los que van a acarrear la enfermedad si es que llega algún enfermo desde el continente. Así es que dar gracias a toda la comunidad, a los trabajadores del hospital, a los trabajadores de la oficina provincial de la Seremi, porque en conjunto, entre todos, hemos sacado adelante este brote. El Colegio Católico Hermano Eugenio Viló realizó el cierre del mes de la inclusión, que coincidió también con el último día de clases, una actividad masiva que realizaron en el estadio Coro Paina Cori. Bueno, la finalidad de esta actividad es generar la conciencia hacia la inclusión, a que todos somos distintos, no solo discapacidades físicas, no solo discapacidades, por ejemplo, auditivas o visuales, sino que encontrar la diferencia entre cada uno de nosotros y que eso como elemento enriquece, ¿verdad?, a cada persona. Por lo tanto, desde esa perspectiva, esta actividad que tiene como finalidad acá el cierre del mes de la inclusión, pretende eso, que todos trabajemos en conjunto, que hagamos actividades que a lo mejor donde no todos podemos correr, sí podemos a lo mejor bailar, podemos
jugar, por ejemplo, con las bochas, que son estas bolas de acero, ¿verdad? Con el juego más inclusivo. Por lo tanto, pretende eso, que todos trabajemos en conjunto, finalizando en actividades recreativas, además que siempre las hacemos cuando finaliza el semestre. Entonces es como súper llamativo poder bajar a la cancha, hacer actividades en conjunto y que además terminemos con una actividad mucho más entretenida a final de semestre. Nada mejor que el último día de clases también para que los niños disfruten de la actividad física, los juegos y los deportes, y con un mensaje de inclusión, de compañerismo, de respeto y de igualdad entre todos. Me parece bueno porque a veces hay niños en el colegio que están solos y estos días no, porque es el día de la inclusión. A mí me parece muy como divertidos, dan un poco de calor, pero es como divertido que la gente se divierte, hace cosas divertidas y siempre hacen como diferentes cosas. Juegos me parecen divertidos, como son algo difíciles, pero son divertidos. Está, por ejemplo, el aro musical, bailetón masivo y me parecen todo eso muy divertido. Además hay que incluir a las otras personas que no tienen piernas, brazos, que no pueden ver y pueden hacer las mismas cosas que los otros niños que sí tienen todo eso. Y a los otros niños también les cuesta más incluirse y todo, pero igual hay que tratar de jugar harto con ellos. Durante esta jornada realizaron diversas actividades deportivas y recreativas para poder concientizar acerca de este día. Para saber más qué fue en los programas que consolidaron en el 2023 al Departamento de Medio Ambiente, conversamos con su directora, Bairoa Ica, quien nos comentó lo siguiente. Fue un año súper importante para la dirección, ya llevábamos 4 años y bueno, la veterinaria, ellos el año pasado hicieron más de 1000 cirugías y tuvimos un operativo veterinario, que fue súper importante porque ahí se capacitaron a todos los veterinarios para que ellos puedan hacer cirugía, que eso es un hito muy importante. También pudimos encontrar un lugar un poco más grande porque crece el equipo, crecen los servicios, las funciones, también la demanda. Por otro lado, en la Unidad de Recursos Naturales y Cambio Climático, ahí tenemos un vivero, que es el vivero Oonehatu. Este vivero está ubicado en Vallaori y se cambió de lugar. Bueno, por las proyecciones que tiene Vallaori, que se está transformando en un ecoparque. Y este vivero para el 2023 entregó a la comunidad y para las actividades de los programas de la dirección y del municipio y de todas las instituciones que nos van a pedir plantas, más de 1500 árboles frutales, también medicinales, porque el vivero entrega plantas a varios programas de la dirección. Por un lado está el programa Etas Hipóquietas y Tumu, que también es parte de la unidad y que entregó más de 60 árboles y pudimos llegar a un 88% de los niños que nacieron en Rapa Nui. Y ahí también las chiquillas están abordando temas súper importantes como la lactancia materna. Y ahí, gracias a ese tema, tenemos el patrocinio de UNICEF, que también fue un hito súper importante para el programa. Tenemos el patrocinio donde se han podido gestionar algunas capacitaciones para el equipo. Hoy tenemos una formación de una de las profesionales en cuanto a lactancia materna, asesora de lactancia para la comunidad, para todas esas mamitas que están naciendo, o sea que están teniendo sus bebés en Rapa Nui. Por otro lado, también, ustedes saben muy bien que en la pandemia tuvimos el programa Huertos Familiares, que esto se transformó después en una red de productores agroecológicos, con los mejores huerteros y los que fueron constantes. Y esos son alrededor como de 20 familias, donde el año pasado pudimos postular algunos fondos, pudimos ganar esos fondos y hoy tenemos algunas máquinas para poder trabajar con ellos. A ellos se les entrega almácigo de semillas libres, de semillas que no están modificadas genéticamente, y eso también es súper importante porque de ese fruto nosotros podemos sacar nuevas semillas y seguir plantando esas semillas. También dentro de esa unidad está
el programa de compostaje y lombricultura, liderado por la UCA Toromiro, Pacomio Juque, así que también ahí se lograron hacer casi 100 composteras con material en desuso, con madera en desuso, y se les entrega la capacitación a las familias y ya son más de 600 familias que tienen esta compostera, que es súper importante porque al final es la mitad de los residuos que nosotros estamos generando dentro de nuestra casa. Por otro lado tenemos la unidad de gestión ambiental, donde ahí están Apoquigenúa, que es el programa de educación ambiental, donde estamos presentes en todos los colegios, y el año pasado también se sumaron varios jardines. Llevar educadoras ambientales, y eso fue un hito súper importante el año pasado porque tuvimos, bueno, primero se consolidó una metodología con los establecimientos educacionales, con los docentes, con los directores, las educadoras también, que fue un hito, porque fue una dupla así súper potente que seguimos este año trabajando con ellas, que es la Cera y la Karen. Y por otro lado tenemos aquí textil. El textil nace en pandemia y el año pasado pudimos recopilar 13.000 toneladas, que eso también son 13.000 toneladas de textil en desuso que no llegó a Bayaori, y que también dentro de esas 13.000 toneladas, de 13 toneladas, más de 6 toneladas fueron entregadas acá en este espacio, en la tienda gratuita, y que fue ingresada nuevamente a la comunidad, donde la comunidad puede venir a la tienda gratuita, puede sacar prendas que están en súper buen uso y que las pueden reutilizar para su uso. Una consolidación del 2023 fue lo que quedó demostrado en la cuenta pública realizada por SECPLAC, donde Medio Ambiente consolidó distintos tipos de departamentos, distintos tipos de talleres y distintos tipos de enfoques a la comunidad. Yorana Corúa, en complemento a la conferencia que realizó Tepuku en conjunto con Maugenúa, aquí en Hawái, realizamos una salida también para conocer otras áreas marinas protegidas de aquí de la zona, y así fuimos hasta Big Island para conocer el área marina protegida más grande del mundo, que es Papahānaumokuākea. Fuimos al centro de interpretación donde pudimos conocer la magnitud del área, también cuál es la relación y cómo ellos, las diversas actividades que hacen en el centro de interpretación, y también, bueno, fuimos acompañados con Coronui Tebaicaba, la representante de Coronui Tebaicaba, que en conjunto pudimos también informarles sobre el trabajo que realizamos en conjunto con el Coronui Tebaicaba y la Oficina de Investigación Marina de SECPLAC de la Intermunicipalidad. También luego nos trasladamos al Parque de los Volcanes, donde pudimos ver también junto a la Comisión de Desarrollo, que nos acompañó en todas las actividades que realizamos acá desde la conferencia, y también a conocer experiencias de otras áreas protegidas. Hey, aloha mai kako. I'm Kalani Kiocho. I come from Hilo on the island of Hawaii, the island where we're at right now, at Kilauea. My connection to Rapa Nui is ancestral. I really want to acknowledge that we are family, Rapa Nui and Hawaiians, but also I began working with the Rapa Nui community in 2016 when Kodeipa, Anakena Manu Tamatama, Irene, and Pokitane Hawahei visited during the World Conservation Congress in Hawaii in 2016. And since then, I've been helping to coordinate relations and to support the efforts of the Rapa Nui community in regards to protecting the large marine protected area around the island of Rapa Nui with the community of Rapa Nui as well. And this opportunity today and this week during the Festival Pacific Arts and Culture in Hawaii is an important opportunity for us to gather, to connect, and to discover and explore further opportunities to collaborate and coordinate with each other through the relationships that we build and the mutual interests that we have
and also to share food and to share laughter and to make good memories together so we can continue the work ahead. El Jardín Infantil Honga'a de Rapa Nui está organizando esta actividad donde se conmemora el solsticio de invierno y también se le da la bienvenida al Año Nuevo Indígena. En las siguientes imágenes vamos a ver cómo se desarrolló esta actividad. Tahi te rahira o te anga o te honga'a he hakapaka i te tau ho'ou. I te matahiti nei, pe tu matahiti oti hoena. Mātou ia ngai i te tau ho'ou i nei i ahu huri au renga. Te anga hauha o mātou he hakatikea, sa he hapi e te maori ki te ngā poki, he aha tā aura o tau ho'ou, pe ira e hapi a hoena e te ngā poki, te aura o te tūu, o te rangi, o te omtohi, o te rahuru me o te rangi. I anganira mātou i piri ai, haka ite, haka tiki e te ngā poki i te raua ite o te roa nei o te tau ho'ou, hai himene, hai hoko, hai pata utau, peira. Venimos hace mucho tiempo atrás trabajando, es lo que queremos mostrarle a los niños de hoy en día. Ahora, no está nuestro grupo completo porque parte de ellos se fueron al festival en Hawái. Otros a competencias internacionales de canotaje, pero acá estamos con el resto del grupo que somos creo alrededor de 16 personas a 20 y claro, por supuesto siempre mostrarle a los niños los cantos ancestrales de lo que habla nuestra historia. Inei te kāinga nei te huaai o te honga areo. Te matua te ngā poki, te matua e te ngā poki ko hoera hoki haka umai a mo haka mahana i te kāinga nei, pe ira matua i anga nei te maha matahiti, ko anoa te kona, mo te huaai, mo rao mai, mo kakai, mo piri, e mo here pe ira. Me parece una actividad muy bonita, sobre todo que se está haciendo ahora en el atardecer con los niños aquí, es como finalmente una actividad familiar para recepcionar este nuevo ciclo. Y bueno, encuentro muy preocupada a quienes organizan esta instancia porque nos tienen cafecito, así que justo para el fresquito está súper rico, muy bonito todo, la verdad. Diversas actividades conmemorativas para honrar esta jornada de cambio de estación con comidas, con stand, con presentaciones culturales, con cantos irius, así es que una jornada completamente familiar donde por lo menos también los niños disfrutaron de este día y de esta celebración. Y en una comunidad nos encontramos aquí en Pearl Harbor, uno de los lugares más importantes en la historia de Estados Unidos, que tiene relación con la Segunda Guerra Mundial y el ataque que hubo a este sector por los japoneses en 1941. Un lugar que realmente vamos a conocer, vamos a visitar para saber y tratar de sentir un poco porque dicen que es bastante emotivo. Vamos a verlo. Al ir ingresando a este lugar debemos dejar los bolsos guardados en lockers, ya que no se puede ingresar con bolsos ni mochilas al recinto. Comenzamos el recorrido entrando al museo que narra la historia de cómo comienza el ataque efectuado por la Armada japonesa contra la base norteamericana con más de 300 aviones nipones, entre ellos bombarderos y torpederos. Se puede ver en el lugar los restos de una de las bombas que destruyeron los 8 acorazados que se encontraban en el puerto de Pearl Harbor. Luego tomamos una embarcación que es navegada por la Armada norteamericana y que nos lleva hasta el Arizona Memorial, lugar en el que se recuerda a los más de 900 marinos que murieron a bordo de este acorazado, que como resultado fallecieron más de 2.400 norteamericanos y hubo más de 1.100 heridos. Y el 8 de diciembre, al día siguiente del ataque de los japoneses a Estados Unidos, este último declaró la guerra al imperio nipón. La verdad, podemos decir con conocimiento de causa lo que se siente en el Arizona Memorial, el lugar
sobre el cual está justamente la embarcación norteamericana Memorial, que fue hundido y en la cual murieron más de 900 personas. No solo en ese lugar, sino que también hay muchos conocimientos, muchos sentimientos que las mismas personas que vivían en esa época han ido transmitiendo en algunas grabaciones, videos que se encuentran en este lugar. Si vienen a Hawái, tienen que pasar a Pearl Harbor. Y ahora, como siempre, en nuestra sección tenemos la entrevista de la semana, que está muy interesante y queremos que puedan verla y apreciar todo el contenido que tenemos y hemos preparado para ustedes. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenido a una nueva entrevista del domingo en su canal Mataote Rapa Nui. Hoy vamos a conversar sobre un tema que nos afecta a todos, porque comienzan los cortes programados de agua potable acá en la isla. ¿Por qué ocurre esto? Nos va a explicar Marco Astete, director acá de SACIPA, para que nos pueda explicar por qué se va a cortar el agua en Rapa Nui. Yorana Felipe, Yorana Comunidad. Bueno, al respecto, el tema de los cortes programados que se va a efectuar en la comunidad tiene mucho que ver con un tema de las napas y de la cantidad de recursos que existen hoy en día para el abastecimiento del territorio. Hace unos 10 años atrás, yo diría como por el 2009, empezó el declive al respecto de las lluvias o de las pluviometrías en el territorio, ¿ya? Lo cual ha provocado de que la napa se empezó a vaciar y existe otro efecto al respecto del mar. O sea, el mar, el cambio climático, aumentó el nivel del mar, aumentó la temperatura y con eso provoca un problema al respecto, porque hay menos recarga hacia la napa, hay una mayor cantidad de evaporación al respecto de las aguas lluvias, ya en sí no llueve como era antiguamente. Alrededor del año 2000, era normal que en el territorio lloviera un mes sin parar, ¿ya? Esa condición hoy en día ya no existe. El mejor aviso que nos está dando la naturaleza al respecto de que tenemos que cuidar el acuífero y cuidar nuestra agua es lo que sucedió con Rano Raraku. Entonces, en Rano Raraku hoy en día está seco. Eso ya no va a volver atrás, ya no se va a volver a llenar la laguna que existía en el volcán. Lo mismo está sucediendo en Hangaroa, en Rano Kau. Entonces, en Rano Kau ya retrocedió aproximadamente el espejo de agua como 30 metros. Ya, esta condición se debe más que nada a un tema global, un tema de consumo, un tema de temperatura y un tema de cambio climático. Entonces, lo que queremos hacer como empresa es ir resguardando el acuífero hasta que podamos tener otras soluciones, como por ejemplo traer el agua de Baitea. O no sé, también podríamos hacer utilizar los volcanes como receptor de aguas lluvias y con eso inyectar eso a la napa o directamente entregárselo a las personas. Existen distintas soluciones al respecto, pero todo va en relación a eso. Este es un tema súper sensible porque afecta a toda la isla, a todos los habitantes de Rapa Nui. Expliquémosle, antes de seguir hablando un poco de los orígenes de este problema y las soluciones, es cómo se van a realizar estos cortes. Parten hoy día domingo a las 11 de la noche y se extienden hasta las 6 de la mañana. ¿Esto va a ser en toda la isla o va por sectores? ¿Cómo es el proceso? Sí, parte a las 11 de la noche y termina a las 6 de la mañana y va a ser por sectores. Cosa de no intervenir en el quehacer diario de las personas y de sus trabajos. Y de esa forma dejar descansar los pozos que están en Hangaroa. La recarga del acuífero no se da de manera instantánea. En sí, cuando llueve, un 50% del agua se va al mar, porque el suelo en sí tiene una capacidad, una vez que se satura el suelo, ya no absorbe más agua, sino que escurre nomás por encima. Entonces, es una idea errada pensar de que todo lo que llueve se filtra a la napa.
Ya, a eso también hay que pensar que un porcentaje se evapora, otro porcentaje lo absorben los árboles y las plantas, el pasto. Entonces al final no es que de todo lo que llueva infiltra el 100%, no, nunca es así. Y a eso se suma el hecho de que a lo largo del tiempo, y como se describe en los gráficos pluviométricos de la isla, por decir, el año 2010 ya se sintió una baja fuerte al respecto. En un principio la isla tenía una recarga de entre 1.600 a 2.000 milímetros al año, ¿ya? Hoy en día estamos cerca de los 800 a 1.000, o sea, bajó considerablemente la recarga que existía en la antigüedad, y por eso que en esa fecha se empezaron, a partir del año 2010, se empezó a sentir mucho más el efecto sobre el territorio por la pérdida del espejo de agua que existía en el volcán. Y Marco, y esta es una primera medida que se está tomando como SACIPA, estos cortes programados de agua potable. ¿Con esto se soluciona el problema? Lo más probable es que no, ¿ya? Porque este es un tema global que está afectando no solamente a esta isla, sino que a distintas islas. Las otras islas ya se están implementando al respecto para enfrentar este problema. Entonces, esto es la primera medida que vamos a tomar como empresa para resguardar el agua y su calidad. Pero paralelo a eso, se está trabajando en distintas áreas. Es decir, una de ellas es, se van a ir reemplazando muchas matrices que son muy antiguas que tiene la isla, que se instalaron en los años 70, 80, por ahí, ¿ya? Otra medida que se está tomando, se está gestionando para traer una planta de osmosis inversa del continente a la isla para mejorar la calidad del agua. A medida de que va entrando al mar y se van echando a perder los pozos, el Ceremi de Salud los clausura. Entonces, ya clausuramos uno por los niveles que tenía. Entonces, si sigue esta condición y empezamos a cerrar otro y otro, lo más probable es que vamos a tener que generar otro tipo de medidas, ¿ya? ¿Existen otras medidas para solucionar el problema? Sí, como uno sería, no sé, pues traer el agua de Baitea, que esa es como la mejor solución que tenemos hoy en día, es traer el agua de Baitea. Claro que tiene un costo súper alto, y también hay que pensar que esa zona debemos resguardarlo para ese trabajo. Hoy en día nos quedan dos napas, que es la napa que está en Baitea y la que está en Hangaroa. La de Hangaroa está un poco débil, la de Baitea está súper fuerte, pero eso no significa que si lo utilizamos mal no vaya a tener otro problema. Lo importante es traer el agua de Baitea y entre las dos dejar descansar una y utilizar la otra, y viceversa, cosa de que se puedan ir aumentando los volúmenes que están debajo de la tierra. Oye, este corte programado son solamente 2 días, es domingo y miércoles que se van a ir turnando, no son todos los días de la semana. ¿Por qué se elige domingo y miércoles? Es más que nada por un tema técnico al respecto. No significa que esto se pueda extender en un momento determinado todos los días, ¿ya? Estamos partiendo al respecto para ver cómo y monitorear y evaluar cómo se comporta en sí la napa y la extracción de las aguas, ¿ya? Pero sí, a medida que vaya a ir pasando el tiempo, si esto no mejora, vamos a tener que implementar otro tipo de medidas. Eso es seguro. O sea, aquí hay que hacer un llamado a generar conciencia con el uso del agua, pero más allá de que uno se restrinja en el consumo en sus casas, igual este problema va a seguir aumentando. No es mucho lo que podemos hacer nosotros como habitantes de la isla, ¿o sí podemos hacer algo? Todos podemos hacer algo, ¿ya? Todos debemos tratar de justamente cuidar nuestros recursos, reparar las cañerías rotas que están en la casa, ojalá juntar agua lluvia, separar la conexión de agua potable a la que se utiliza para el baño o para lavar. No sé, una buena medida que podemos apoyar todos es utilizar el agua lluvia para lavar. Y así bajamos la compresión o la presión que tiene al respecto de la extracción del pozo, ¿ya? Este trabajo se está haciendo junto con la gobernación, con el municipio y diferentes instituciones, para después en un futuro ir implementando otras medidas y otras soluciones al respecto que nos permitan mejorar y resguardar nuestra agua.
¿Por qué se eligen, ya estamos como en el tiempo, por qué se eligen estos 4 sectores? ¿Cuál es la lógica para elegir estos 4 sectores? Eso es porque está dividido de esa forma y cada sector tiene válvulas que cortan solamente un área. ¿Ya? Justamente es importante, que también es otro trabajo que estamos haciendo, es sectorizar más todo el territorio para que cuando se corte el agua se corte en un lugar determinado. Imagínate si no... Porque son extensos los sectores. Antiguamente no existían esos sectores tan reducidos, sino que eran más amplios. Entonces un corte de esta magnitud iba a afectar a todo el territorio. Entonces esa es otra medida que está tomando la empresa, de ir sectorizando con válvulas la mayor parte de Hangaroa en este caso. Marco, como ya estamos llegando al final de esta entrevista, un mensaje que le quieras dar a la comunidad, porque esto es inédito, que se hagan estos cortes programados. Es primera vez que se van a ver enfrentados a esto, de no tener agua por tanto tiempo, este corte. Entonces, ¿qué le podrías decir a la comunidad? Y también explicarles nuevamente la razón de este corte. La razón es una razón que está afectando hoy en día a todo el planeta. Es un tema de cambio climático, ¿ya? Al tener un efecto del cambio climático, aumenta la evaporación, ingresa más el mar, ¿ya? El llamado hoy en día es a que todos cuidemos el agua, porque todos la usamos. Todos usamos, y es uno de los recursos más preciados que existen. Como dice el dicho, el agua es vida. Entonces, debemos cuidar el agua hoy en día, y también debemos pensar que en la antigüedad los matamúas no tenían pozos de extracción y no vivían de esa forma. En la antigüedad todos iban a lavar su ropa y a buscar agua al volcán. No existía una red, no todo el mundo podía ir y abrir la llave y que te salga el agua directo de tu casa. Era otra la forma. La modernidad causa esto, y lo que tenemos que hacer como comunidad, si tenemos un problema, es enfrentar el problema de la mejor manera posible, todos juntos, no por separado, y no echarse la culpa entre uno y otro, porque al final todos consumimos y todos usamos el agua. Lo que estamos tratando de hacer hoy en día es proteger lo que nos queda, ¿ya? Pero es un tema que llegó para quedarse a nivel global. Es un tema que está sucediendo en prácticamente, yo diría, casi todas las islas. Para ir cerrando esta entrevista, el grupo que comienza hoy día es calle Jotumatúa, desde la esquina calle Mataveri hasta esquina calle Caituoe, la calle Jotumatúa, el sector Dorito, el sector Piataro y el sector de la caleta de Jangapico. Todo esto es el sector número 1 donde parte entonces este primer corte programado de agua potable en Rapa Nui. Exactamente. Muchas gracias, Marco, por tu tiempo y por esta explicación, para que toda la gente esté muy informada de lo que empieza a pasar hoy en Rapa Nui. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía, y por supuesto los invitamos a que puedan seguir toda la programación de canal Mata Otera Rapa Nui y también de los noticieros, porque el día de mañana hay noticiero a las 13 horas y también nuestro resumen de noticias todas las noches de lunes a viernes, y por supuesto este espacio de día domingo para darles toda la información a toda la comunidad de Rapa Nui.